¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de esta agenda personal y hoy con un nuevo protagonista de la ciudad de Rosario. Lo presentamos en sociedad y nos metemos de lleno para conocer su vida y sus proyectos. Ángel Pini Elías, licenciado en cooperativas, 57 años, casado. ¿Cómo te va, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy vamos a charlar un poquito contigo varios temas. Un poco conocer tu vida, porque vos naciste en Empalme... Villa Constitución. Villa Constitución. Pero estás viviendo hace cuánto en Rosario. Bueno, me vine a estudiar en el año 75. Terminé el secundario y vine a estudiar Ciencia Política y licenciatura en cooperativas acá. Y bueno, a partir de ahí seguí durante mucho tiempo en la actividad política en el Departamento de Constitución, pero después ya me radiqué definitivamente. Bien. ¿Y qué te queda de esa niñez allá en Villa Constitución? Digamos, una zona distinta, más tranquila. Hace una pincelada de tu ciudad. Claro, bueno, un pueblo en realidad. Villa Constitución es la ciudad que está al lado, está a 7 kilómetros. Empalme es un pueblo que se llama así porque está el cruce de vías de ferrocarril. Y la verdad que es un pueblo al que yo sigo queriendo y vuelvo permanentemente, ¿no? Las raíces se tiran, ¿viste? Claro, totalmente. Bueno, mi mamá era la directora de la escuela, la fundadora de la escuela secundaria, mi papá era el comisionista del pueblo. Eran dos familias, los Elías y los Sartorelli, muy arraigadas. Ahí mi abuelo fue el fundador del club más importante, que es el Club Atlético Empalme. Seguramente los vecinos del otro club no dirán lo mismo, pero es el club al que sigo volviendo, que tiene una pileta que es muy famosa en la provincia. Y la verdad que toda mi infancia tiene que ver con los amigos que sigo teniendo en ese pueblo, a los que veo cada tanto, no tan seguido, pero nos juntamos siempre en una peña para cenar, que son del mismo club donde aprendí a jugar al fútbol, donde me inicié en la vida social, sobre todo. Tengo un recuerdo realmente muy fuerte de ese club y de esos momentos, ¿no? ¿Y hasta qué edad estuviste ahí? Bueno, estuve hasta terminar el secundario. Yo terminé la escuela secundaria en Empalme y me vine a estudiar a Rosario. Seguí, por supuesto, durante el tiempo de estudiante universitario, vivía en una pensión y volvía a los fines de semana, ¿no? Sí, porque está cerca. Está cerca, está a 40 kilómetros, ¿no? Así que bueno, después ya me radiqué en Rosario, pero la verdad que de Empalme me queda un recuerdo maravilloso, ¿no? De los amigos que he conservado por toda la vida y de un pueblo que tiene una particularidad. Es un pueblo que está sobre la Ruta 9, que tiene una vista hacia el campo, si miramos para un lado, y para el otro lado está Villa Constitución, que era como el centro de nuestro pueblo, ¿no? La ciudad de Villa, bueno, nosotros viajábamos a Villa de jóvenes para ir a bailar, para ir a las actividades culturales, etc. Y volviendo, ¿no? a ver, Elías, ¿cuál es el origen de tu...? Bueno, mi abuelo era sirio, vino a los 14 años. ¿Sefaradí o no? No. Llegó acá y abrazó profundamente la religión católica. Era un católico muy reconocido en el pueblo, de no faltar jamás a misa. Y mi madre, bueno, Sartorelli de apellido, de los dos heredé la pasión por la política. Mi papá era demócrata progresista y mi mamá era radical. Muchas cosas me quedaron impregnadas, ¿no? Yo generalmente lo suelo decir, de mi viejo, que lo siguen recordando como el flaco, el comisionista del pueblo, era el sentido del humor, un tipo de una bonomía realmente espectacular. Y mi mamá, bueno, fue la directora de escuela, la que me inició en las cuestiones más intelectuales, la que me inició en la vida política también, ¿no? Y había, digamos, la colectividad se juntaba en algún lado, tenían, bueno, tipo, mi papá era como los sirios libanés que tienen Claro, bueno, pero mi viejo era comisionista y venía durante 40 años, vino a Rosario, primero en ómnibus, después en su pick-up. La tradicional profesión o actividad que era, bueno, comprar cosas en la droguería para llevar a las farmacias, y eso lo vinculó mucho a la calle San Luis. Cuando compraban las tiendas de San Luis, mi viejo trabó una relación muy fuerte con muchos de la comunidad, ¿no? Recuerdo que él tenía siempre, él mencionaba a don Salvador Zaguán y a muchos paisanos, ¿no? Con los cuales se mantuvo en contacto justamente más en Rosario que en la localidad de Empalme. ¿Y esa juventud era, digamos, ir a jugar al potrero a la pelota o te gustaba más el básquet porque por ahí tenías... No, jugaba más al fútbol. Había un club de barrio, había dos clubes de barrio, uno se llamaba Legui, que era el apellido de un señor que era el que dirigía el fútbol. Y el otro se llamaba El Eléctrico porque había una pequeña central eléctrica en el pueblo. Ajá. Así que bueno, en el baby fútbol jugué en ese equipo y era de jugar al fútbol. Después seguí con mucho tiempo, con mucha pasión al Club Atlético Empalme, que es un club muy particular, donde salieron jugadores muy importantes. Por ejemplo, Abel Balbo,
que es de la localidad, ¿no? Mira vos. O Cucurucho Santa María, o los dos Berti, que jugó en River, y el Berti que fue técnico hace poco de Newell's Old Boys, que fue jugador, un ídolo de Newell's Old Así que Boys. miramos que tiene una cantera interesante. Sí, no, y la sigue teniendo, ¿eh? Es un club que tiene un gran desarrollo del fútbol infantil. Mirá vos. Y cuando hiciste la secundaria, ¿ahí ya se empezaba a hablar de política o no se hablaba nada en esa época? No, se hablaba. Nosotros en el año 73 fue con la asunción del gobierno de Cámpora, hubo una época de toma de escuelas, de politización de los jóvenes, ¿no? Y ahí yo comencé a participar. La verdad que me vinculé porque había un dirigente radical en la zona, que era Aníbal Reinaldo, que fue en el 83 candidato a gobernador. No, y aparte fue más conocido como titular del Banco Hipotecario. Del Banco Hipotecario. Bueno, Aníbal era la hermana de Aníbal, estaba casada con mi profesor de matemáticas. Y a partir de ahí tomé relación con él. Y no, empecé a militar justamente en el secundario. Las primeras actividades las hice viniendo a Rosario. Siempre recuerdo que vine a ver una conferencia de un diputado radical, muy conocido luego, Mario Vela Maya, en la Facultad de Derecho. Ahí me vinculo con los jóvenes de Franja Morada. Y a partir de ahí empecé un desarrollo político que tiene que ver con los pueblos, ¿no? Yo fui presidente del partido en mi pueblo, luego en el Departamento de Constitución. Recorrí todos los pueblos de ese departamento, donde tengo amigos en todos los pueblos, ¿no? Hice todo un desarrollo político, la Juventud Radical, fui vicepresidente de la Juventud Radical Nacional y todavía viviendo en Constitución, radicado en Constitución, fui diputado nacional a los 29 años, fui uno de los diputados nacionales más jóvenes. Pero mis orígenes políticos están, por un lado, en la universidad, sobre el final de la dictadura militar y al comienzo, obviamente, cuando vino la democracia, fui el primer presidente de la Federación Universitaria de Rosario. Y a la actividad política en el interior. ¿Y qué viniste a estudiar, Rosario? Vine a estudiar dos carreras, ciencia política y licenciado en cooperativas. Ciencia política dejé colgadas las últimas materias, pero licenciado, ¿te recibiste? Licenciado en cooperativas me recibí inmediatamente, fui docente en la Universidad Católica y me vinculé activamente al cooperativismo. Me integré al movimiento cooperativo de crédito, tuve un maestro que se llamó León Schuchman, que era el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Sí. Trabajé muchos años en la Caja de Crédito 27 de febrero. Fui uno de los que fundó y trabajó en la creación de la tarjeta de crédito Cabal. Y durante muchos años hice actividades de capacitación a gerentes de los bancos cooperativos que se estaban armando en esa época, ¿no? Después hice una maestría en Flaxo de Ciencias Sociales, comencé a dar clases en la Facultad de Derecho, de Políticas Públicas y me dediqué a la docencia mucho tiempo. Y, a ver, alternado, digamos, la militancia también con salir los fines de semana acá en Rosario, ¿te gustaba ir a la noche, escuchar rock, algo que era lo típico? Bueno, de esa edad. ¿De esa edad? ¿O era más quedarte en tu casa a estudiar? No, Hay dos perfiles. Mi vinculación con la noche es de larga data, digamos, ¿no? En la época juvenil, en esa época en la universidad eran muy conocidas las peñas universitarias, ¿no? Claro. Bueno, mi vinculación con ese momento con el rock, yo era un admirador de Spinetta, de Manal, de Box Day, participé mucho de los inicios del rock nacional. Recuerdo que una vez conseguimos que Juan Carlos Baglietto vaya a tocar una peña que se hizo en un club que está por la calle Oroño, vinculado a Rosario Central. Yo era presidente de la FUR y bueno, justamente nuestra relación hizo que viniera un rockero y a partir de ahí, bueno, por supuesto, tuve toda una vida muy vinculada al seguir los espectáculos, pero particularmente el tango. Aparte, vos sabés que aparte, Rosario, que tiene esa trova rosarino. Bueno, yo viví esa época. Esa época, por claro, eso te digo, por eso decía si estuviste vinculado, si era de ir a... Absolutamente. Porque aparte todo ese semillero nació de eso, de ir a las peñas, digamos, universitarias, pero también en los barcitos de ahí cerca del puerto, donde todo el mundo iba a tocar. Todos esos lugares los recorrí. Me acuerdo que había una movida que era Canto Popular tomaban Rosario. asistencia, digamos. Sí. Había una movida llamada Canto Popular Rosario y el otro día me emocionó mucho. Yo ahora me gusta mucho el tango y sigo el tango de la ciudad, sobre todo el tango de los jóvenes tangueros, ¿no? Y vi que Gaby Estrada, una muy buena cantante de tango rosarina, era una de las que cantaba en Madrigal, que era el grupo uno de los más conocidos de esa movida, ¿no? de Rosario de esa época. Canto Popular Rosario. Siempre lo recuerdo porque era una muy buena demostración de música de gran calidad y por otra parte también una resistencia política, ¿no? Nos reuníamos había un lugar de espectáculo que se llamaba Corchos y Corcheas en un sótano en la calle Mitre. Sí, señor. Y ahí cada reunión significaba encontrarse con los amigos de otros partidos políticos y buscar maneras de agruparnos y luchar en la recuperación democrática. Ahora, y de aquella infancia y juventud, ¿qué es lo que te queda más fuerte, pegado, digamos, de algún gesto de amistad, de un hecho que te ocurrió? ¿Tenés alguna marca puntual que decir,
si no me olvido nunca, o por el viaje de estudio, por ejemplo, para decirte. Mira, la verdad que todas mis marcas o recuerdos tienen que ver con la política, ¿no? Siempre recuerdo, yo me casé el 14 de noviembre del 81. Estábamos haciendo en ese momento en la Federación Universitaria Argentina un congreso, en la época que no se podía votar en los centros de estudiantes, no era plena dictadura militar. Y me casé en Empalme, Villa Constitución, y cuando todos pensaban que no iba a ir al congreso de la Federación Universitaria, recuerdo que Miguel Zamarini era el presidente de la FUR, se hacía en el Comité Radical, casi en la semiclandestinidad del congreso, ¿no? Era muy difícil reunir jóvenes de todo el país. Y yo participé de ese congreso, interrumpí mi viaje de bodas para estar ahí. Y de ese momento la vinculación con la política marcó toda mi vida, ¿no? De cada momento de mis hijos conozco y recuerdo que estaba haciendo yo en política. Pero esa anécdota siempre me la recuerdan porque era, de alguna manera, la mujer que me acompañó toda la vida, militaba conmigo. El día en que me estaba casando participé y tuve que decir un discurso en nombre de Franja Morada y la verdad que fue muy gracioso. ¿Y con ¿no? quién te casaste, digamos? Me casé con una chica que hizo la primaria, la secundaria y la universidad conmigo, de mi pueblo también. Y llevo varios años ¿Pero qué? casado. ¿Pero compartieron el mismo curso? Claro, fuimos a primer grado en la escuela Bartolomé Mitre de Empalme, a la secundaria, también en Empalme, y acá estudiamos licenciado en cooperativa juntos. No, pero tú una vida. Toda una vida, sí. ¿Cuántos años de novio entonces? Bueno, porque más allá del conocimiento... Pero Carlos, mirá, 7 años de novio más lo que va de casados del 81 hasta ahora. Ah, toda una vida, qué impresionante. La verdad que el inicio tenía mucho que ver porque la militancia nos juntó mucho, ¿no? Ella era muy militante política. Durante bastante tiempo dejó de militar activamente, bueno, y ahora me está acompañando en la campaña electoral de nuevo. Pero bueno, vos fíjate que estás hablando, porque a veces hay algo que tiene la mayoría de los que están en política por su actividad, mantener un matrimonio a veces se hace muy difícil, por eso tantas anécdotas de separaciones. Claro. El hecho de estar conviviendo con la misma persona tanto tiempo, la verdad que se ha consolidado algo muy serio, porque no es fácil la vida de un político. Porque el político no tiene horario, no tiene, digamos, te llaman a cualquier hora, más cuando uno abraza la vocación de ser solidario, que siempre un llamado a último momento, que tenía que ir a dar una atención, una mano a alguien, genera todo eso, ¿no? Te hago una consulta. Después del 81, digamos, que te casaste, ¿dónde te fuiste a vivir? ¿A Rosario o a Empalme? No, ahí ya vivía en Rosario. Ya vivía en Rosario. Yo vivía acá, sí. Decidieron quedarse acá, digamos. Sí, ya nos quedamos acá. Y tu objetivo, digamos, más allá de que haber sido diputado, tu meta puntualmente, ¿siempre te gustó más la parte ejecutiva o la legislativa como político? Viste que algunos se abrazan más a legislar, porque les gusta estudiar y hacer leyes, y otros estar lo que es el pragmatismo diario de resolver, estar en la parte ejecutiva. Mira, hice las dos experiencias. Fui diputado nacional muy joven, fue realmente una experiencia muy importante para mí, pero después tuve paso por distintos lugares, pero 2 cargos ejecutivos, si se quiere. Fui secretario de producción de Wiener en la segunda intendencia de Wiener en la ciudad de Rosario. Fue mi primera relación con estar integrando un departamento ejecutivo municipal, ¿no? Y después me tocó, después de pasar por otros lugares, ser presidente del puerto. Y la verdad que la gestión, lo ejecutivo realmente me resultó mucho más atractivo y mucho más aleccionador. Aprendí mucho ahí. ¿Por qué me vas a preguntar por qué quiero ser el nuevo diputado? Porque me parece que los políticos que estamos durante mucho tiempo en un cargo ejecutivo, como de secretario de producción, estuve en la agencia de desarrollo, después en el puerto, en general nos eligen porque cumplimos la función, creo yo, eficientemente. En el puerto la verdad que yo doy fe de eso porque estoy muy contento con lo que he hecho, pero también porque hay honestidad en el ejercicio de la función pública, ¿no? Pero cada tanto hay que legitimarse con el voto de la gente. Yo no soy un técnico, no soy un experto, como se dice ahora. Soy un estudioso de la economía, tengo una maestría, bueno, trabajo en eso, pero me gusta ir a la elección. Vamos a una pausa. En un minuto seguimos charlando y vamos a hablar un poco de este presente de Ángel. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Todo tiene su doble.
el límite de tu tarjeta también. Comprando de 13 a 24 cuotas en cualquier comercio, automáticamente te duplicamos en el momento tu límite de consumo. Más límite, más compras, más cuotas. Nuevo Banco de Santa Fe. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Círculo Policial de Oficiales, Asociación Mutual de la Provincia de Santa Fe, beneficios en salud, turismo y hotelería, deportes, ayudas económicas, créditos para emprendedores, servicios para policías sin distinción de jerarquía, jubilados y pensionados provinciales y empleados públicos. Asóciese, estamos abiertos a toda la comunidad. Seguimos charlando con Ángel Elías, que nos contó un poco su historia, pero ¿quién te puso en el puerto? ¿Quién fue el que tomó la decisión que vayas al puerto? Un puerto complicadísimo, como el de Rosario. No, doctor Wiener, yo tenía una relación construida a través de mi paso por la municipalidad y también de muchos años de compartir desde distintos partidos políticos, pero los ideales de la reforma universitaria y el paso por la universidad, ¿no? Bueno, yo había sido secretario de producción y creo que en el 2008, 2007, diciembre, el doctor Wiener lo que estaba buscando era una persona que se hiciera cargo con alguna mirada sobre la economía regional, pero quizá con mucha confianza política, de una situación compleja que había. Ahora, vamos a recordar a la gente que el puerto de Rosario venía a los tumbos de la época de que se metieron la empresa esta de puertos de Tarragona, sí. Después vinieron, el ENAPRO fue conducido también por, o licitado por algunas empresas argentinas, y siempre con problemas económicos, siempre con situaciones, digamos, al borde de la quiebra. Contame un poquito esa historia y qué es lo que hiciste vos para acomodar este puerto de hoy. Bueno, en el 2008 la empresa concesionaria estaba pasando por un momento económico difícil, tenía una crisis empresarial. ¿Quién era esa empresa? Bueno, la empresa se llamaba Terminal Puerto Rosario, sí. Era la empresa concesionaria que había obtenido esa concesión en el 2002. Estaba integrada con una parte de capitales españoles y otra parte eran empresarios argentinos, ¿no? Al poco tiempo ya entró en una situación económica mucho más difícil, estábamos frente a la posibilidad de que haya que hacer caer o que se cayera formalmente la concesión, lo que hubiera implicado paralizar el puerto por lo menos 2 años porque habría que hacer una nueva licitación internacional. Hubiéramos tenido una protesta de los trabajadores y lo peor, hubiéramos pedido la continuidad de las líneas navieras que estaban viniendo al puerto. Desde el 2008 viene una línea naviera internacional muy importante que se llama Mediterranean Shipping Company, MSC. Y se dio un proceso donde la verdad que todos los directores, que son representantes de cámaras empresariales, de la comunidad portuaria, de los trabajadores portuarios, etc. Yo, solamente el delegado por la municipalidad y yo somos los 2 votos públicos, el resto es un ente con mayoría de representantes privados. Nos acompañaron en la búsqueda de una salida sin tener que interrumpir la concesión, que fue el ingreso, que esto facilitó mucho las cosas, de una empresa nacional, que es Vicentín, claro, que primero lo hace a través de una de sus empresas, ellos compran el 70% de las acciones, hacen una auditoría en la empresa, van a un concurso, resuelven el concurso de acreedores, la mayoría de los acreedores del puerto eran los propios prestadores de servicios, o sea que a partir de la entrada de Vicentín a la composición accionaria se regulariza el puerto, luego se hace una alianza estratégica con el Grupo Ultramar de Chile, es un grupo portuario muy reconocido, con mucho prestigio, y a partir de ahí el puerto pegó un salto extraordinario. Ya la empresa, no hay ni rastros de lo que había antes, ni de los españoles, ni de nada, se regularizó absolutamente. Primero entró en una etapa de regularización de las relaciones laborales, después entró en una etapa de reconstitución de lo que era el deterioro que había realmente en la infraestructura del puerto, después vino una inversión de más de $20 millones en maquinarias y equipos. Hoy, si uno va al puerto, ve 2 grúas Gowland, que cada una de ellas vale $8 millones.
el esfuerzo que ha hecho Vicentín en este sentido al fortalecer la empresa Terminal Puerto Rosario fue muy importante. Y la prueba está en esto. Hace 3 días Hamburg Süd, que es una empresa alemana, trajo su primer barco, que va a venir cada 15 días, un barco que va a permitir que los rosarinos podamos embarcar un contenedor acá y que llegue a Rotterdam en 2 días menos de tiempo de tránsito que si el contenedor sale de Buenos Aires. Con la ventaja de que para Sancor o para cualquier empresa del norte o del centro norte puede hacer aduana acá en Rosario y directamente se les pende ya ahí el BL, que es el manifiesto de que se exportó. No hay que esperar un transbordo en Buenos Aires que demora y el barco llega muy rápido o a Asia o Estados Unidos o al norte de Europa. O sea, ese es un cambio muy importante. Además, hay un muy buen funcionamiento de las cargas generales. Hoy, más que todo, es con containers más el puerto, bueno, ¿o hay a granel todavía? No, esa terminal es una terminal multipropósito. Hay cargas generales a granel, que es, por ejemplo, el tránsito de barcazas, que cualquiera puede ver en el río Paraná, sí, que vienen acá, suben a barcos y de ahí van a China. Vienen de Corumbá, Brasil. Esa es una parte importante de la facturación. ¿Y vienen a Rosario Ciudad? ¿No vienen a otro puerto? Digamos? No, vienen a Rosario y acá en función de este equipamiento móvil tan importante, han elegido este puerto para bajar, estoquear acá el mineral, sube a barcos y va a China, ¿no? Ahora, también hay contenedores. Seguro. Y vamos al caso concreto para darle una imagen a la gente que nos está viendo. Números, de cuando estaba la crisis en cantidad de movimiento a lo de hoy. Claro, bueno. Para darte una idea, el movimiento de contenedores era escaso o nulo porque la única conectividad que había era una barcaza que iba a Buenos Aires en el momento 2008, ¿no? Al poco tiempo se suma MSC, que es un barco que hace Rosario, Brasil. Después se incorporaron 2 barcos que hacían Rosario, Montevideo. Y hoy estamos moviendo 25.000 contenedores año, fue lo que pasó el año pasado, y este año va a ser casi 35.000, 40.000 contenedores. Es un aumento muy importante. Pero no es toda la potencialidad que tiene el puerto, porque el puerto hoy tiene un equipamiento para mover 150 o 200.000 contenedores. Lo que ocurre es que está pasando la economía por una situación de enfriamiento, hay dificultades para importar y dificultades para exportar, y había falta de conectividad. Este barco que viene ahora, que va a venir cada 15 días, cambia sustancialmente el panorama. Yo creo que ahora va a aumentar el tráfico de contenedores, porque vamos a poder captar todo lo que es de Rosario al norte, que ahora esas empresas que exportan en contenedor todavía prefieren ir en camión a Buenos Aires. Y eso demora mucho más tiempo, hay demoras en la aduana, etc. Seguro. O sea, el cambio es importante. Y finalmente, para darte una idea, tenemos también una terminal de granos, que la opera la empresa de Servicios Portuarios. Esa empresa movió en el año 2013 casi 4 millones de toneladas. Si ubicamos el resto de las terminales portuarias privadas, que son realmente muy grandes y muy eficientes... Sí, que están todas al norte, digamos. Muestran, que es Terminal 6, Timbú... Todas esas, en total, mueven 50, 60 millones de toneladas. Entre las 2 terminales públicas, que se las suele tomar como un puerto chico, por lo menos hasta ahora, mueven casi 6 o 7 millones de toneladas. Estamos hablando casi un 10%. Ahora, impresionante los datos. Ahora, ¿es viable hacerlo crecer más el puerto o ya llegó el techo? No, en contenedores hay una perspectiva muy importante. Hay una perspectiva muy importante porque tened en cuenta que hay una gran cantidad de cargas de la región, te diría el 80% que se exportan en contenedores, no a granel, en contenedores que siguen saliendo por Buenos Aires. Es decir, que no vienen a nuestro puerto. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Con tarifas competitivas y con transit time, digamos el tiempo de duración del viaje más breve, esas cargas van a venir naturalmente a nuestro puerto. Y en contenedores tener presente esto, que es otro dato que parece mentira, pero a veces hay que recordarlo. Todas las terminales son de granos, las privadas. La única que es un puerto público de contenedores es la nuestra. Es decir, acá puede venir cualquier cliente de cualquier fábrica, de cualquier empresa. Las terminales de grano actúan solamente con los productos que comercializan ellas. Es decir, son puertos privados. Estos son puertos públicos. Bueno, vamos a ir directamente a tu candidatura a diputado. Y me imagino que con lo que te ha sido, digamos, la capacidad de haber asimilado tanta información en el tema de esto de puerto, tu experiencia en el tema cooperativo, tu mirada, digamos, como legislador va a estar que tiene que ver con la producción, me imagino. Sí, hicimos una propuesta centralmente dirigida al tema de la economía y la producción, pero dirigida también a cuestiones concretas, ¿no? Porque trabajando en la legislatura provincial me imagino que hay un gran campo de acción para que un legislador no sea solamente quien valida una ley con su voto, sino quien genere proyectos, quien vaya a buscar a las empresas para asociarlas, quien las vincule a las agencias de desarrollo, quien busque hacer consorcios de exportación y sea capaz de
eso que es más que nada gestión en el territorio, haga que mejore la economía regional. Hoy hay que esperar mucho de la macroeconomía, ojalá la Argentina mejore en su economía, pero es mucho lo que se puede hacer del territorio. Y yo ahí digo, no solamente a nivel de subnacional como es una provincia, hay que detectar las cadenas de valor regionales, el valor de las escuelas técnicas de los puertos, cómo se reinsertan los chicos sin trabajo a través de la formación profesional. Y esos son muchos proyectos que se pueden plasmar en iniciativas legislativas, pero requieren un trabajo de asociación con la gente, con los productores, con los empresarios. Y en eso tengo experiencia. Yo fundé la Agencia de Desarrollo de Rosario junto con el doctor Wiener, que obviamente él hizo la mayor parte, pero con los empresarios rosarinos participamos del Grupo Trascender desde el inicio, estuve en la fundación del Polo Tecnológico Rosario. Es el lugar donde me desenvolví siempre, pienso que puedo hacer un aporte. Ahora, Santa Fe tiene un caudal y un capital, digamos, de empresas que le ha dado esa imagen, no solamente ser generadora, digamos, de productos alimenticios, sino también tener una industria bastante interesante y con mucha capacidad de exportación. Ahora, yo creo que por ahí la mirada de los últimos gobiernos no fue puntualmente a desarrollar eso. Se privilegiaron en algunos casos porque había otras áreas que estaban, digamos, con menos presencia, como en la gestión de Hermes Wiener y de Bonfatti, que fue la cultura. Se le dio mucha fuerza a la cultura con un presupuesto al ministerio realmente impresionante, que a mí me llamaba la atención porque yo vengo del norte y por ahí a veces uno dice cómo tiene la cultura más importancia que la producción, que es la que genera puestos de trabajo. La cultura es muy importante y es cierto, y uno hay que reconocerle el trabajo que hizo la Chiqui González en esa área, brillante. Pero no es que le faltaría un poco más de presupuesto a esa área de producción para poder desarrollar un montón de potencialidades que están ahí esperando algún espaldarazo de la provincia. Mira, yo creo que hay que rescatar del gobierno provincial, de las dos gestiones, la planificación estratégica y la regionalización. Me parece que hay un estudio que se ha hecho a través de Asamblea Ciudadana, que está plasmado en un libro, que es realmente una política de Estado, de gobierno. Yo soy amigo de Carlos Facendini, mi vida política estuvo vinculada a Carlos Facendini. Con él trabajamos en la fundación del Faro, que fue un movimiento radical que en su momento rompió los dos grandes grupos, o se puso en el medio. No, hay que reconocer que la gestión de Facendini fue superior a la gestión anterior. Eso también hay que decirlo. Bueno, pero creo que le está faltando, porque Facendini también se destacó en desarrollar los parques industriales, que esto es muy interesante. Sí. Pero creo que le está faltando una decisión política más amplia para plasmar realmente una salida, digamos, que la provincia se embarque en un desarrollo integral de la producción de Santa Fe. Bueno, yo la verdad que creo que hay que, en el tema productivo, esta posibilidad de una nueva elección da la posibilidad de barajar y dar de nuevo en algunas cosas. Por ejemplo, la distribución presupuestaria. De ninguna manera digo que hay que reducir los presupuestos de cultura. Digo que hay que hacer un paso más adelante con lo que se ha hecho. Me parece que la gestión de Facendini demuestra un cambio importante en lo que se venía haciendo y hay que trabajar más. Ejemplo, los parques industriales. Los parques industriales requieren un trabajo muy importante y también hay muchas cosas más que tienen que hacerse sobre la base de una gestión que no requiere solamente de mayor presupuesto, sino de nuevas ideas. Me parece que hay que trabajar en eso y ese es el aporte que pienso hacer desde la legislatura. Me parece brillante. Ángel, gracias por haber venido. Se nos fue el tiempo, fue rápido, ¿viste? Sí. Fue rápido. Ya vamos a volver a seguir charlando sobre política y sobre proyectos. A ustedes les digo, en 7 días nos volvemos a encontrar.